Muy buenos días, siendo las 8 de la mañana con 33 minutos. Empezamos un bloque de entrevistas dedicado exclusivamente a lo que es la consulta popular que ha planteado el presidente Guillermo Lasso como una salida a la falta de gobernabilidad que en los últimos meses se ha demostrado por una pugna constante entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, representado en el presidente y en la Asamblea Nacional del Ecuador. El eje de la consulta radica en 4 puntos. Primero, inversión y empleo. Segundo, en seguridad. Tercero, en una reforma al sistema de partidos políticos. Y cuarto, algo muy importante, una reforma a las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este último organismo, lleno de polémicas, lleno de problemas, lleno de todos los condimentos para la ingobernabilidad que nos ha tenido y que hemos vivido en los últimos meses en el país. Para aquello hemos invitado a dos juristas constitucionalistas que nos van a dar su criterio desde el punto de vista de derecho constitucional. El primero de aquellos, nuestro primer invitado con quien abrimos este segmento, es el doctor André Benavides. André es un abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es socio fundador de la firma jurídica Benavides y Villasís, abogados. Primero, muy buenos días, André, ¿cómo te encuentras? Buenos días, estimado Fernando, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para todos quienes están viendo a través de La Clave. André, ¿te parece apropiado el momento en el cual se llama esta consulta popular? ¿Es propicio este momento político y evidentemente nacional para que el presidente lance este anuncio y pelee por su consulta popular? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que el presidente de la República lastimosamente no cuenta con el apoyo de la Asamblea Nacional. Es una de las principales trabas que tiene en la actualidad. Y justamente debido, por ejemplo, al bloqueo de la ley de inversiones, es lo que se abre esta posibilidad de la consulta popular. Ahora, aquí tenemos que analizarlo desde varios ámbitos, uno jurídico y uno político. Jurídicamente, la consulta popular también tiene algunas trabas, porque esto no es cuestión de decir voy a convocar una consulta popular y nos vamos a las urnas. No, porque tiene que pasar el filtro de la Corte Constitucional. Y recordemos, estimado Fernando, que hace 1 año y medio más o menos, el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, presentó una consulta popular y no pasó el filtro de la Corte Constitucional. Entonces hay que ser muy minuciosos en las preguntas que se establezcan y evidentemente que no se bloquee en la Corte Constitucional. Ahora vamos en el ámbito político, que la consulta popular es una de las válvulas de escape para que el presidente pueda gobernar. Sí, en efecto, pero no podemos desconocer que esto también tiene un riesgo, Fernando, que es justamente el nivel de aceptación que tenga el presidente de la República, porque esto no es una cuestión solo de buenas intenciones y plantear varios temas interesantes. Ya decíamos que se va a tratar temas de inversión, de empleo, de seguridad, reformas al sistema electoral, etcétera, etcétera. Pero si tú no tienes la aceptación del pueblo, obviamente que no te sorprendas si vas perdiendo por ahí la consulta popular, tomando en cuenta una cuestión histórica, estimado Fernando, que las consultas populares han servido de termómetro para medir el nivel de aceptación del proponente, en este caso del presidente de la República. Y si tú no tienes los números, no te sorprenda que vayas perdiendo. Y ahí se te abre un frente adicional, porque ahora tú tienes un frente con la Asamblea Nacional, pero después vas a tener un frente con la ciudadanía, porque si, oye, no tiene ni siquiera ya el respaldo ciudadano. Entonces, es bastante complejo y más que todo por los temas que quiere proponer. Y con una cuestión termino, Fernando. Si tú quieres reformar leyes a través de consulta popular, que lo que viene a hacer es un referéndum más que una consulta popular propiamente dicho, necesitas, de acuerdo al Código de la Democracia, la negativa previa de la Asamblea Nacional. Ojo con eso. Eso lo dice el Código de la Democracia. Entonces tú no puedes decir voy a consultar al pueblo reformas laborales, nuevos contratos de trabajo, etcétera, etcétera. No, tienes que presentar primero una propuesta de reforma a la Asamblea Nacional, que ésta la niegue y ahí recién proponerle al pueblo, si es que quiere
hacer estos cambios, estas modificaciones. André, para complementar la idea, pero en concreto, ¿es constitucionalmente viable la consulta que quiere hacer el presidente Lasso? Si tú me preguntas, se va a caer en la Corte Constitucional por varios temas. El primero, ya el presidente de la República ya ha manifestado que quiere modificar el Consejo de Participación Ciudadana. Veamos, si tú quieres eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, eso lo puedes hacer a través de reforma parcial a la Constitución. No podrías hacerle a través de consulta. Primer límite. Segundo límite. Vemos que el presidente está hablando de que quiere aprobar leyes laborales, reformas electorales, de inversión. Y como ya lo habíamos anticipado, Fernando, tú requieres que la Asamblea Nacional previamente te haya negado el proyecto de ley. Entonces, si no está negado, tú no puedes llevar a cabo una consulta popular para aprobar reformas de carácter legal. Y lo tercero, tenemos que ver que esas preguntas de consulta popular no sean contrarias a la Constitución de la República, ni tampoco a esas reglas que te establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, porque tú tienes que cumplir, por ejemplo, que con el tema del cuestionario, que la pregunta no sea abierta, que no sea compuesta, que no sea subjetiva. Por otro lado, también tienes que establecer de manera clara la introducción a la pregunta, etcétera, etcétera. Entonces vemos que es un trabajo bastante complejo. Ahora, yo ya me adelanto. De acuerdo a la Ley de Garantías Jurisdiccionales, la Corte tiene 20 días para pronunciarse respecto de una solicitud de consulta popular. Pero supongamos que la Corte no se pronuncia. Podríamos estar en un escenario similar a lo que pasó en el año 2017, 2018, cuando Moreno convocó a esta consulta popular y la Corte no se pronunció. Y ahí operó lo que se ha denominado como un dictamen ficto. Entonces yo quisiera que la Corte Constitucional no se ponga del lado del presidente de la República, sino de la Constitución, del Estado de Derecho y evidentemente de los ciudadanos, y haga su trabajo, porque también aquí la Corte no puede hacerse de la vista gorda y con tal de que se convoque a consulta popular, no pronunciarse. André, el presidente efectivamente parece enojado, parece molesto, porque sus iniciativas son negadas por la Asamblea Nacional. La ley de inversiones tocó una fibra muy íntima en el parecer político del presidente Lasso y se reserva la carta más brava, que es su ley laboral, es su reforma a la ley laboral, que es la más fuerte de todas sus reformas, viendo el paquete de reformas que él debe implementar en estos 2 primeros años para poder sacar adelante su plan de gobierno. Sin embargo, de esto él no ha enviado la ley laboral y va a preguntar sobre la misma o pretende preguntar sobre la misma en la consulta popular, lo cual jurídicamente no es viable. ¿Estamos claros en eso? Totalmente, Fernando. A ver, tampoco hay que decir que la Asamblea Nacional le ha bloqueado todo al presidente de la República, porque recordemos que la ley tributaria entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, bajo el silencio cómplice, la abstención cómplice de un bloque legislativo. Ahora, en el tema de lo que tiene que ver con la ley de inversiones, esta es la primera ley que la Asamblea Nacional le bloquea, pero esto también le habilita de que él pueda presentar una propuesta de consulta popular para que se termine ratificando, aprobando estas reformas en el ámbito laboral. Ahora, vemos que en efecto el presidente de la República, al menos la política tributaria, la pudo implementar. Y por eso, estimado Fernando, ahorita estamos viendo las consecuencias de esa reforma tributaria. Vemos que ya existe una modificación en lo que tiene que ver con el impuesto a la renta. Vemos que el pago del anticipo, la proyección de gastos es bastante menor a lo del año pasado. Se están pagando más impuestos. El tema del IVA del 12 al 8% en el tema que tiene que ver de hoteles ya se está haciendo. En el sector turístico, sí. Entonces tampoco yo hablaría de que existe un bloqueo como tal desde la Asamblea Nacional. La única ley que podemos decir que la ha bloqueado es la ley de inversiones. Pero ahí tú tienes la ley de comunicación. La ley de comunicación está en la comisión del señor Flores, que es jefe de la bancada del bloque de Creo. Entonces tampoco puedes decir, la ley de comunicación no me aprueba la Asamblea Nacional. Pero si tu propio jefe de bloque es el que está tramitando ese proyecto de ley.
Y las otras normativas que ha presentado el presidente de la República en lo que tiene que ver, por ejemplo, con educación superior, se siguen tramitando en una comisión que entenderíamos también, en cierta forma, está aliada al gobierno. Entonces, desde mi punto de vista, no existe como tal un bloqueo legislativo. Bueno, gracias Andrés por tu participación el día de hoy con nosotros. Hemos escuchado tu postura, es bastante clara y la tenemos ya en un contexto jurídico que vamos a seguir desarrollando a lo largo del programa. Gracias Andrés por compartir tu criterio y tu punto de vista en cuanto a la consulta popular que pretende llamar el presidente Guillermo Lasso. Muchas gracias Andrés. Gracias por la invitación, estimado Fernando. Un saludo a todos.